Bien, saludos, estamos aquí nuevamente con un trabajo más y en esta ocasión es del curso Ensayo de máquinas de corriente alterna. Hace una semana aproximadamente subí el otro trabajo de este cuarto ciclo, que es instalación y acoplamiento de transformadores. Ojo que también tengo el trabajo de instalación y control de máquinas de corriente continua y rebobinado de motores de corriente alterna, así como también de los otros ciclos y cursos. También tengo autoevaluaciones, videotest y, aunque no lo crea, todas las respuestas correctas de los exámenes finales. Para cualquier tipo de ayuda, contactes este número, como muchos ya lo están haciendo. Muchos lo están haciendo. Bueno, si usted desea algún tipo de ayuda, también contactes a este número. Bien, vamos a ver el trabajo. Aquí está, mire, está completo. Las preguntas guías, proceso de ejecución, dibujo, diagramas y esquemas y la lista de materiales y recursos. Este es el trabajo que dejaron. Aquí está, curso ensayo de máquinas de corriente alterna. Y aquí está, el tema es corrección de factor de potencia de un motor eléctrico asíncrono trifásico de rotor devanado, el objetivo del trabajo y el planteamiento del trabajo y las preguntas guía. Bien, vamos ya al video. Ahí está. Bien, no se olvide contactarse para cualquier tipo de ayuda. Bien, aquí está la planificación del trabajo con los pasos y las fechas correspondientes, el cronograma. Y aquí tenemos las preguntas guías, que son 5. Y aquí están las respuestas. Vamos a leerlo. La primera pregunta dice así: explique por qué razón un alto factor de potencia origina una caída de tensión. Bueno, en realidad un alto factor de potencia contribuye a la reducción de la caída de tensión. La variación de la caída de tensión es menor cuanto menor es el ángulo de desfase entre tensión y corriente. La variación es mínima si no hay algún consumo de potencia activa. En los siguientes gráficos podemos observar la caída de tensión de línea sin corrección y al lado con corrección. Aquí tenemos dos esquemas. El de la izquierda, este de aquí, es un diagrama o también llamado esquema de los vectores sin corrección. Ahí vemos los ángulos y está sin la corrección de factor de potencia. Y aquí vemos a la derecha el diagrama de los vectores con corrección, con la corrección total, o sea, con la corrección de factor de potencia. Vemos la diferencia entre los ángulos de desfase y también entre la potencia, la tensión y la intensidad. Bien, ahora la pregunta 2 dice así: para mejorar el factor de potencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Bien, para mejorar el factor de potencia se debe colocar condensadores en paralelo con el receptor. Con ello aumentamos la potencia reactiva, disminuyendo la potencia reactiva total y por tanto disminuyendo el ángulo y aumentando el coseno. Al aumentar este coseno hemos conseguido aumentar el factor de potencia y por tanto el rendimiento. Dependiendo de la potencia reactiva capacitiva de los condensadores, se anula total o parcialmente la potencia reactiva inductiva tomada de la red. Y aquí tenemos un pequeño esquema. Ojo, no es cualquier dibujo que se toma del Google y ya se pega, no. Este es un dibujo que está complementando las respuestas, al igual que arriba. Estos esquemas están complementando la respuesta ya brindada. Por ejemplo, en este esquema, bueno, de la pregunta que dice qué se tiene que hacer para mejorar el factor de potencia, aquí vemos la corrección de factor de potencia. ¿Ven? ¿Darse cuenta? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí este símbolo de rosado que dice QC, es la potencia capacitiva. Este ángulo entre las dos líneas verdes que dice Q, esta es la potencia reactiva. Y aquí Q1 es la potencia reactiva compensada. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos la potencia activa, como simbolizado con una flecha roja y una P. La potencia aparente aquí tenemos antes de la compensación y la potencia aparente después de la compensación, S sub 1. Y aquí los ángulos de los diferentes cosenos, coseno y coseno 1. Aquí está. Este esquema está complementando la respuesta. Listo, pregunta 3. ¿Qué tipo de condensadores se emplean para la compensación de energía reactiva? Bueno, los condensadores mejoran el factor de potencia debido a que sus efectos son exactamente opuestos a los de las cargas reactivas ya definidas, eliminando así el efecto de ellas.
Para decidir si al compensar a cada uno de los consumidores es más conveniente hacerlo con unidades fijas de condensadores o con un equipamiento centralizado regulable. Deben tenerse en cuenta tanto consideraciones económicas como de la técnica de instalaciones. Las unidades reguladoras para la compensación centralizada tienen un costo mayor por unidad de potencia, pero se debe considerar que en la mayoría de las instalaciones los consumidores no se conectan todos al mismo tiempo y por lo tanto con frecuencia es suficiente si se instala una potencia capacitiva de menor valor. Existen distintas formas de compensar la energía reactiva. Por ejemplo, una compensación individual. Son conectados directamente a los bornes de cada uno de los consumidores, o sea, motores, transformadores, etc. También tenemos la compensación por grupos. El equipamiento de compensación se asigna a un grupo de consumidores. Tenemos la compensación centralizada. Bueno, en este caso se instalan en el tablero general de baja tensión. Bueno, para la compensación centralizada se emplea por lo tanto unidades automáticas de regulación de energía reactiva, las que se conectan directamente a un cuadro o tablero principal o secundario de distribución. Y aquí miren la imagen que acompaña y complementa la respuesta. Ahí está. Ahora, la pregunta número 4 dice así: los contactores a emplear son especiales, tienen una nomenclatura especial. Este parece una pregunta incompleta, que confunde, pero debe darse cuenta de algo. Todo el trabajo que nos están dejando es con respecto a este trabajo que ya nos plantearon. O sea, las preguntas son respecto a este trabajo planteado. Mira, aquí el trabajo, en resumen, nos dice así: por tanto, se solicita al área de mantenimiento eléctrico que se encargue de mejorar esta situación, elaborar un procedimiento escrito de cómo realizar el diseño de la corrección de factor de potencia. Esto es lo que nos están pidiendo, que corrijamos el factor de potencia a una deseada, ¿no?, que cumple lo solicitado. Entonces, para esta tarea de corregir el factor de potencia, en este caso, con este tipo de motor, con estos datos de su placa, usamos este contactor, porque nos está preguntando qué contactores se usan. Los contactores a emplear son especiales, tienen una nomenclatura especial, o sea, para este problema, ¿no?, para esta problemática, para corregir el factor de potencia de este tipo de motor con estas características. Entonces, ¿qué contactor se usa? Dice, son especiales, tienen una nomenclatura especial. Bueno, entre tantos escogí este porque son muchos los contactores que se pueden utilizar, no todos, pero muchos. Escuchen la respuesta. Dice, los contactores especiales a usar para la maniobra de condensadores para la corrección de factor de potencia tienen la categoría de empleo AC6B. La marca que escogí como ejemplo, WG, tiene los contactores especiales, bueno, con una serie de códigos de sus diferentes contactores. CWMC18, CWMC25, 32, 50, 65 y 80. Bueno, su utilización posibilita el desempeño necesario CWMC para este tipo de aplicación. ¿Para qué aplicación? Para la corrección de factor de potencia, que es el tema del trabajo planteado en este curso. Aquí tenemos una imagen de ese contactor. Aquí pueden ver su código CWMC18. Contactor para maniobra de condensadores. Ahora, pregunta 5. ¿Existe alguna norma internacional para compensar un motor eléctrico? Claro, las normas internacionales para compensar motores eléctricos son las siguientes. La norma IEC 61921 2017 es aplicable a los bancos de condensadores de derivación de corriente alterna de baja tensión destinados a utilizarse con fines de corrección del factor de potencia. La norma IEC 61642, redes industriales de corriente alterna afectadas por armónicos, aplicación de filtros y de condensadores estáticos de corrección, identifica los problemas y proporciona recomendaciones para la aplicación general de los condensadores y los filtros de armónicos en las redes de energía de corriente alterna afectada por la presencia de tensiones y de corrientes armónicas. Y aquí una imagen de la IEC. Esas son las 5 preguntas guías. Ahora, el proceso de ejecución, aquí está.
Miren, este es el problema planteado. Dice, la empresa de embutidos Porky ha ampliado su nave de procesos de embutidos. Ha adquirido un motor trifásico de rotor bobinado de 60 HP, o sea, horsepower o caballos de fuerza. Esta es la potencia. 440 voltios, esta es la tensión. 4 polos, 1800 revoluciones por minuto. El coseno es de 0.85. Ya. Este es el motor que han comprado la empresa de embutidos Porky. Estas son algunas de las características del motor. No nos da la frecuencia y otro dato, ¿no? Pero eso luego lo veremos. Ahora, al hacer funcionar su motor, encontraron que el voltaje en los terminales del tablero de protección y control del motor había disminuido a más del 5% de la tensión nominal, pese a estar bien dimensionado el cable. Por tanto, se solicita al área de mantenimiento, aquí está el trabajo, se solicita al área del mantenimiento eléctrico que se encargue de mejorar esta situación. Elaborar un procedimiento escrito. Este es el procedimiento escrito. En el proceso de ejecución se debe plasmar un procedimiento escrito de cómo realizar el diseño de la corrección de factor de potencia. Este es lo que nos están pidiendo, corregir el factor de potencia de este motor a un factor deseado que cumpla con lo solicitado, así como la lista de equipos, herramientas y materiales. Eso está el último. Bien, vemos aquí el proceso de ejecución. Aquí en el lado izquierdo están las operaciones, pasos y subpasos. La operación es esta: procedimiento escrito para realizar el diseño de la corrección de factor de potencia. Ahora los pasos están aquí numerados, paso 1, 2, así sucesivamente, y los subpasos tienen puntos negros. Vamos a ver. Miren, paso 1, elaborar una lista de equipos, herramientas y materiales a utilizar. Paso 2, hacer los cálculos de corrección de factor de potencia. Ahora los subpasos para este paso 2 están aquí. Bien, tenemos los siguientes datos del motor trifásico: 60 HP, esta es la potencia que hemos visto hace ratito, 440 voltios, 4 polos, 1800 revoluciones por minuto y coseno de 0.85. Y la eficiencia, claro que es del 90%. Ahora, el coseno deseado es 0.96. Este es el coseno que debemos alcanzar. Esta es la corrección de factor de potencia que tenemos que lograr. Y aquí están todos los cálculos. Vamos a verlo. Paso 3. Completar los datos que faltan. ¿Qué faltan? La frecuencia. Porque aquí no nos da la frecuencia, ¿verdad? Entonces, usando esta fórmula, hallamos la frecuencia. El subpaso, hallar la frecuencia. Aquí tenemos la velocidad de revoluciones por minuto, que es igual a 120 por la frecuencia entre los dos pares de polos. Bueno, entonces reemplazando datos vemos que 1800, que son las revoluciones por minuto, es igual a 120 por la frecuencia entre los dos pares de polos, serían 4, ¿verdad? Y también podemos decir que la frecuencia es igual a 1800 por 4 entre 120, y eso nos da 60. Entonces la frecuencia es 60 Hz. Ya tenemos la frecuencia. Primer dato logrado. Ahora el paso 4. Con los datos completos, ahora se procede a calcular ¿qué cosa? La potencia absorbida a partir de la potencia útil. La potencia útil tenemos 60 HP, horsepower, o también en español, castellano, caballos de fuerza. Bien, ahora entonces la potencia absorbida es igual a los 60 HP por 746, que es un caballo de fuerza, ¿verdad? Entre 0.9 por 1000. Entonces tenemos que la potencia absorbida es 49.73 kilowatts, perdón. 49.73 kilowatts. Esta es la potencia, se mide en watts, kilowatts. Listo, tenemos otro dato logrado. Paso 5, calcular el ángulo de desfase antes y después de la corrección. Entonces acá tenemos el ángulo, mira, el ángulo 1. Aquí está, coseno elevado a la menos 1, 0.85 es el coseno 1 del ángulo 1, y el coseno 2, el ángulo 2, que es el coseno 2, que es el que estamos queriendo lograr, es 0.96. Ahora, entonces, haciendo los cálculos, nos da que el coseno 1 es, en ángulos, es 31.79, y el coseno 2 en ángulo es 16.26.
Bien, tenemos dos datos más. Paso 6. Calcular las potencias reactivas antes y después de la corrección. Bien, miren, potencias antes y después de la corrección. Esta es la potencia reactiva, cuando dice Q1, potencia reactiva, y aquí la potencia reactiva también, pero ya compensada, después de la compensación, y este es antes de la compensación. Bueno, tenemos aquí unos datos logrados, ¿no? Que es 49.73 kilowatts, que es la potencia absorbida. Entonces, la potencia absorbida por el ángulo que hemos logrado aquí, del coseno 1, 31.79, nos da 30.82 kilovolt amper reactivo. Kilovolt reactivo. Bueno, el kilovolt amper reactivo es la unidad de potencia reactiva, que equivale a 1000 volts amper reactivo. No se confunda. Bien, aquí abajo tenemos 14.50 kilovolt amper reactivo. Paso 7, calcular la potencia reactiva capacitiva del condensador. Ahora aquí tenemos la potencia capacitiva, QC. Es igual a 30.82 kilovolt amper reactivo menos 14.50 kilovolt amper reactivo. Estos datos anteriores que hemos logrado, ¿se da cuenta? Y nos da 16.32 kilovolt amper reactivo. Bien, ahora calculamos qué cosa, la capacidad del condensador a usar en faradios. En faradios se miden los capacitores. Ahora llamo la capacidad de los condensadores. Miren, aquí que tenemos, ¿se cuenta? El capacitor es igual a 16.32 por 10 elevado a la 9. Estamos usando los datos anteriores a 16.32 sobre 2pi por 60 por 440 al cuadrado, ¿verdad? Que es la tensión, la frecuencia. Listo. Entonces nos da 223.61 microfaradios la capacidad del condensador. Ahora, el paso 9, calcular la capacidad de cada condensador de un banco de condensadores conectado en triángulo. Aquí tenemos el banco de condensadores, es igual a 223, mira, microfaradios, lo que es la capacidad del condensador que logramos obtener hace un momento. 223.61 microfaradios entre 3 nos da 74.54 microfaradios. Paso 10, calcular las potencias aparentes antes y después de la corrección. Entonces, las potencias aparentes antes de la corrección y después de la corrección. Antes de la corrección tenemos que 49.73 kilowatts. Aquí está. Estamos reemplazando datos nada más. Sobre el coseno 1, que es 0.85, nos da 58.51 kilovolt amper. Ahora, 49.73 kilowatts, la potencia absorbida, entre el coseno 2, que es 0.96, nos da 51.80 kilovolt amperes. Ahí estamos logrando más datos para poder reemplazarlo luego y llegar, ¿no?, a la corrección de factor de potencia. Ahora, paso 11, calcular la corriente antes y después de la corrección, así como la corriente del banco de condensadores. Aquí tenemos tres corrientes halladas. I1, la intensidad 1, la corriente 1 es la corriente antes de la corrección de factor de potencia. Y 2, la corriente después de la corrección de factor de potencia. Y la IC es la corriente del banco de condensadores. Bueno, aquí hemos reemplazado datos, como puede ver, los datos logrados arriba. 49.73 kilowatts la potencia absorbida, 49.73 kilowatts entre raíz de 3 por 0.44 la potencia, y por el coseno 1 nos da pues 76.77, y entonces tenemos 31.79 amperios. Y la corriente 2, o sea, después de la corrección de factor de potencia, lo mismo, ¿no? La potencia absorbida por raíz de 3, aquí tenemos el coseno 2 por la potencia, nos da 67.97. Entonces tenemos 16.26 amperios. Esta es la corriente después de la corrección de factor de potencia. Ahora, la corriente de los bancos de condensadores, aquí está, también hemos reemplazado los datos hallados arriba. Aquí está, puede ver. Aquí tenemos la potencia capacitiva,
Ahí está. En resumen tenemos 90 amperios. Ahí está. Paso 12, bueno, con los cálculos hechos ya se podrá comprar los condensadores y contactores correctos, o sea, del calibre correcto, ¿no? Para la instalación del banco de condensadores. Paso 13. Iniciar la instalación del banco de condensadores. En este caso se usará una corrección distribuida. Ojo, es ideal para este tipo de corrección de factor de potencia que hemos visto que es necesario. Una corrección distribuida, que consiste en conectar el banco de condensadores correctamente dimensionado a los terminales del motor. En el apartado dibujo, diagrama, esquema, o sea, aquí abajo, ahorita lo vamos a ver, este apartado, dibujo, diagrama, esquema, tenemos dos esquemas de conexión posibles para este tipo de corrección. Ahora, al lado derecho tenemos algunas normas de seguridad, de medio ambiente y estándares al realizar todo este proceso del lado izquierdo. Por ejemplo, usar el EPP adecuado durante todo el trabajo, mantener el área de trabajo libre y ordenado, señalizar el área de trabajo así como la línea eléctrica desconectada, usar tacho de acuerdo al tipo de material desechar, tener en cuenta la norma IEC 61921-2017 que es aplicable a los bancos de condensadores de derivación de corriente alterna, tener en cuenta la norma IEC 61642, redes industriales de corriente alterna afectadas por armónicos, aplicación de filtros y de condensadores estáticos de corrección, identifica los problemas y proporciona recomendaciones para la aplicación general de los condensadores y los filtros armónicos en las redes de energía de corriente alterna por la presencia de tensiones y de corrientes armónicas. Bueno, tener en cuenta la norma de tableros eléctricos de baja tensión IEC 61439, tener en cuenta la norma ISO 45001, que es la norma internacional para sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, utilizar la simbología eléctrica según la norma de EGE Perú adaptada al IEC 60617, simbología eléctrica al realizar este esquema. Bueno, y aquí, como nos decía en esta última parte, el subpaso del paso 13, que decía que en este apartado siguiente tenemos dos esquemas de conexión posibles para este tipo de corrección. Entonces, ¿cómo debemos conectar el motor para lograr corregir el factor de potencia para el deseado, para este tipo de problema? Bueno, aquí hay dos tipos de esquema. Aquí está. Este esquema 1 y a la derecha esquema 2. Están en un solo dibujo. Esquema 1. Esquema 2, ahí está, las tres líneas, el banco de condensadores, EM dice el motor, ahí está, contactores, también puede verlo, miren, esta es una pequeña imagen que está acompañando este esquema, el motor de la empresa, el banco de condensadores, las líneas, listo. Ahora mira aquí, este tampoco no es cualquier imagen, escuche, este triángulo de aquí, este triángulo de corrientes, el que está arriba, este es el triángulo de corrientes antes y después de la corrección del factor de potencia. Aquí vemos la corriente 1 representada por una línea azul, la corriente 2, perdón, y aquí la corriente 1. O sea, este es antes de la corrección de factor de potencia y este es después de la corrección de factor de potencia. Ahí está. Y aquí tenemos, como representada en esta línea roja, la corriente del banco de condensadores. Aquí los ángulos, los cosenos, la tensión con una línea negro, listo. Y aquí abajo el triángulo de potencias antes y después de la corrección de factor de potencia. Arriba es las corrientes que se miden en amperios y aquí las potencias que se miden en watts. Mira, ahí está. En esta línea, entre esta línea blanca y la azul, vemos el Q1 y aquí el Q2. Y aquí con esta línea roja, este es la potencia capacitiva antes de la compensación, después de la compensación. Bueno, ¿qué más? Que tenemos la potencia en esta línea blanca, tenemos la potencia aparente antes de la compensación, y bueno, en esta línea azul del medio también la potencia aparente, pero ya después de la compensación. Y aquí los diferentes ángulos. Este es el coseno. ¿Se da cuenta? Esta línea negra representa la potencia. Listo, ahí está. Y ahora también nos pedían el trabajo en la última parte, así como la lista de equipos, herramientas y materiales a utilizar.
Pone usted la lista de las herramientas, equipos y materiales de utilizar al corregir el factor de potencia de un motor trifásico. En máquinas tenemos motor trifásico, bueno, que nos proporcionó aquí mismo los datos: 60 HP, 440 voltios, 1800 revoluciones por minuto, coseno 0.85. Ahí está, 440 voltios, 4 polos, 60 Hz. Esto nosotros lo logramos hallar, está arriba en el proceso de ejecución. Coseno de 0.85. También utilizaremos 3 unidades capacitivas UCWT 17.5B 49 Q26 HD de la marca WG. Contactor para maniobras de condensadores CWC 252130 marca WG. Pinza perimétrica. Ese es en equipos. Ahí me olvidaba los equipos de protección personal. Equipos de protección personal también, indispensable para todo trabajo. Ahora, herramientas e instrumentos. Necesitamos desarmadores estrella, plano y perillero. Claro que lógicamente son para electricistas, tienen que ser aislados, igual que los alicates también, claro. Alicate universal, de corte diagonal, de punta larga semirredonda, alicate pelacables, cuchilla para electricista, prensa terminales. Y en materiales necesitamos cables, terminales, cinta aislante, cintillos y portacintillos. Bien, ese es el trabajo. Si desea que le envíe el trabajo, puede comunicarse a mi persona. Aquí está el número, contáctese por WhatsApp. Tengo también, como le dije al comenzar el video, diferentes trabajos del cuarto ciclo de electricidad industrial, o mejor dicho, todos los trabajos: TR, foros, autoevaluaciones y todas las respuestas correctas del examen final. También suscríbase al canal para poder seguir subiendo más videos como este. Apoya el canal suscribiéndose, dándole un like, dejando un buen comentario por ahí. Bueno, pronto también subiré otros trabajos que los tengo listos y guardados de diferentes carreras. Estaré subiendo continuamente. Bien, hasta la próxima. Cuídense mucho.